Muchísimas gracias a las organizaciones convocantes, a Sofía por la invitación en particular. Gratitud por invitarme a este inspirador escenario de discusión de esto a lo que por los lados de las tecnologías vengo dedicándome hace un tiempo. Lo primero es que me perdonarán el pesimismo de la presentación, pero creo que reivindico el lugar de los pesimistas en este mundo en relación con el solucionismo tecnológico. En segundo lugar, retomando un problema de esta mañana de Sofía, recordaba yo a Landon Winner en un texto que se llama ¿Tienen política los artefactos?, en el cual Winner se pregunta por qué no hay negros en los parques de Long Island en Nueva York. Entonces Winner comienza a investigar y se encuentra con que esos parques de Long Island los diseñó un arquitecto que se llamaba Robert Moses. Y Robert Moses, dice Winner, diseña los pasos a nivel para ir desde Nueva York a Long Island de 9 pies de altura. Por 9 pies de altura no pasa el transporte público. Y la población afro de Nueva York es una población pobre que tiene que coger transporte público y por tanto para ir a recrearse a Long Island no pueden pasar los afros en transporte público y por lo tanto no se ven afros en los parques de Long Island en Nueva York. Entonces lo que nos cuenta Winner es que en el diseño de las tecnologías y en el diseño de los artefactos hay política y que los artefactos y las tecnologías no son inocentes en términos de política, del diseño a quién dejan entrar y del diseño a quién dejan salir, a qué propósitos económicos, sociales, laborales atienden las tecnologías desde el diseño. Y en esta mirada pesimista que quiero proponerles, creo que la inteligencia artificial está diseñada desde la exclusión y desde el rendimiento económico, que no es nada diferente de lo que viene pasando con la economía y con la sociedad desde hace ya varias décadas. Así que retomo por ahí ya me apareció, ahora sí puedo hablar. Pero para cerrar aquí, recuerdo algún titular del diario El País que dice que hay una casi irresistible presión económica para hacer obsoletos a los seres humanos. Y creo que este es el marco político de diseño de la inteligencia artificial. Bien, me refiero a esto, ¿me regalas la siguiente, por favor? Bien, estos tipos que aparecen ahí, aparece ahí el señor Karl Polanyi abajo, pero lo que quiero señalar para arrancar esto, dice Polanyi en uno de los grandes teóricos económicos e historiadores económicos del siglo XX, dice que en el corazón de la revolución industrial, en el siglo XVII, se puede comprobar un perfeccionamiento casi milagroso de los instrumentos de producción y a la vez una dislocación catastrófica de la vida del pueblo. Más claro lo va a decir un par de décadas después Paul Feyerabend. Se preguntaba algo así como que ¿qué hacía el hombre en la luna mientras teníamos tantos problemas urgentes por resolver en la Tierra? Esto. Y luego lo repitió unos años después Kurt Vonnegut, el autor de Matadero 5, el día en que el Apolo 11 llegó a la Luna. También afirmó en el programa de la CBS que acompañó el alunizaje que era una vergüenza que se hubiesen gastado miles de millones en llegar a la Luna cuando había tantos lugares pobres en el mundo. Decía que comillas, lo que hicimos cuando yo tenía 22 años fue arrojar nuestra verdad científica sobre Hiroshima. También lo repitió luego Saramago en el año 88 en su discurso Nobel. ¿Qué carajo hacemos, no? Gastándonos dinero en sofisticación cuando hay tareas elementales de los seres humanos y de nuestra sociedad por resolver. ¿Me das el siguiente, por favor? Muchas gracias.
Bien, este es el ciclo de Gartner del despegue de las tecnologías, más o menos lo que sucede con las tecnologías. Y es que en el ciclo de Gartner el bombo describe el desarrollo de tecnologías emergentes a partir de 5 fases: detonante tecnológico, pico, expectativas infladas, descenso de la desilusión, cuesta de la iluminación. Lo que quiero señalar con esto, me das la siguiente por favor, es que hoy estamos hablando de inteligencia artificial no inocentemente, porque hay un gran bombo propagandístico en torno a esto y a las promesas que nos hace la inteligencia artificial, que nos va a solucionar todos los problemas del ser humano, nos va a hacer mucho más eficientes, y yo diría que esto hay que tomárselo con cuidado, no en un discurso antitecnológico, sino que tengamos cuidado que esto está movido por grandes sistemas de inversión que quieren que invirtamos. Cuando en la universidad mía queremos hacer algo, llega alguien con una tarjeta de inteligencia artificial, de desarrollo de inteligencia artificial, que nos va a solucionar todos los problemas de educación. Cuando en el sector justicia hay un problema de atasco o de ineficiencia en la administración de justicia, llega alguien con una tarjetica para solucionar los problemas de administración de justicia en Colombia. Y las administraciones públicas, las administraciones privadas, de las empresas privadas, los individuos, estamos comprando humo que promete resolvernos cosas que, lejos de resolvernosla, ya lo sostendré más adelante, nos multiplican los problemas. Porque la solución, las sentencias dictadas con inteligencia artificial no nos van a resolver los problemas de sesgo y de exclusión ricos-pobres que opera la administración de justicia. Esa va a seguir, esa discriminación va a seguir con un instrumento mucho más eficiente. Y la entrada a la administración de justicia, claro, ahora no se hacen las demandas de tutela a mano, sino que ya se multiplican pidiéndole a la inteligencia artificial que te la haga, y esto va a significar un atasco en la entrada y en la congestión judicial. Lo dejo ahí, podríamos tratarlo luego un poco más. Ese es el ciclo de la inteligencia artificial para 2023, ¿no? O sea, esto no se sostiene. ¿Sigues, por favor? ¿Me sigues, por favor? Esto, ¿no? Trump prometió 500.000 millones de dólares para desarrollo de la inteligencia artificial norteamericana. Los chinos lo hicieron con 5 o 6.000 millones. Este es el punto, de manera más eficiente. A uno le entra una sospecha, ¿no? ¿Por qué para hacer lo mismo necesita 600.000 millones cuando los chinos hicieron lo mismo, más o menos, con 5.000 millones? Aquí nos están vendiendo humo y nos están vendiendo promesas para que todos compremos, para que todos pongamos nuestra fe en el solucionismo tecnológico y en lo que hará la inteligencia artificial para solucionar nuestras vidas. ¿Me das el siguiente, por favor? Algo parecido a lo que cuenta John Perkins en las Confesiones de un Gángster Económico. Lo que nos cuenta Perkins, ex agente, ex funcionario del Banco Mundial, es que por allá, por los años 80, finales de los años 80, nos prometieron el desarrollo a los países emergentes, a los países del sur. ¿Y cómo nos prometieron el desarrollo? Con préstamos del Banco Mundial, que gestionaba Perkins. Era uno de los agentes encargados de ir a Ecuador, por ejemplo, a venderles el desarrollo. 15, 20 años después, Ecuador no se había desarrollado. Pero ¿qué sí sucedía? Que tenían unas deudas impagables con el Banco Mundial. Yo creo que hay un espejo en el cual mirarnos, porque hoy nos están prestando, nos están involucrando en negocios de inteligencia artificial, en donde las ganancias están yendo a parar a una orgía de la acumulación de capital en las grandes compañías tecnológicas. Por favor, no se pierdan, no tengo tiempo de hablar aquí, pero hace un mes salió un informe de Oxfam sobre acumulación de riqueza y desigualdad en el mundo. Es una orgía de acumulación de riqueza en donde 3 individuos acumulan la riqueza de 3.500 millones de seres humanos, de la mitad de la humanidad. Es esto lo que ha sucedido. Ya el señor Musk va por 800.000 millones de dólares, casi 1 millón de millones de dólares. ¿Y qué hace? No hace nada. Produce unos carros ahí
malos que se acaban a los 3 años, pero bien, ese tipo no hace nada y se ha embolsillado 800.000 millones de dólares de tu indignación, porque cuando tú te indignas y haces un video indignado y lo subes, ese tipo cobra. Trabajamos todos para él. El siguiente, por favor. Bien, en 2015 la alcaldía de Bogotá contrató un sistema de videovigilancia inteligente para reconocer los rostros de las personas con antecedentes judiciales. El sistema costó 12.000 millones de pesos. Instalaron 164 cámaras en todo el sistema. El sistema no funcionó porque en Colombia no se contaba con una base de datos de características faciales. No había responsabilidades claras sobre el sistema. El funcionario que diseñó el contrato fue inhabilitado durante 2 años por la Personería de Bogotá. Con esto nos vamos a ver dentro de 10 años. Con estas consecuencias, ¿no? Se habrán llevado la plata invertida en inteligencia artificial, en educación, en salud, en las administraciones públicas, en la solución del problema de congestión judicial, y nos habremos quedado con los bolsillos vacíos y posiblemente con algún funcionaria sancionado por la Procuraduría General de la Nación o por la Contraloría. ¿Me das el siguiente, por favor? Los muertos de nuestra felicidad. ¿Cómo miramos antes? Porque la revolución industrial también nos prometió lo mismo. Y efectivamente, dormimos en colchones mejorcitos de los que dormía Felipe II de España, en cuyo imperio nos separaba el sol, ¿vale? Pero veamos rápidamente, muy rápidamente, los muertos de nuestra felicidad. El siguiente, por favor. El Congo belga, ¿no? El rey Leopoldo II de Bélgica, en el desarrollo de las llantas para los automóviles, hacía que los congoleños le llevaran caucho, y el congoleño que no le llevara el caucho le cortaban la mano a la niña. Ahí están las fotos, a su hija, porque al congoleño no le cortaban la mano, porque entonces ¿cómo recogía el caucho? ¿No? Entonces ahí están las fotos. Murieron entre 12 y 15 millones de seres humanos recogiendo caucho y marfil para el rey Leopoldo II de Bélgica y para que los europeos y norteamericanos pudieran montar en el Ford T y montar en automóvil. Estas son las consecuencias humanas, los muertos de la felicidad de los europeos que pudieron montar tempranamente en automóvil. Dame el siguiente, aquí lo tienen, Corazón de las Tinieblas. Dame el siguiente, aquí tienen los campos de concentración británicos en Kenia, que se independizó en 1963, hace 3 días, ¿vale? Dale el siguiente, los holocaustos de la era victoriana tardía. Los británicos en la India mataron entre 30 y 60 millones de seres humanos en la India, por los monocultivos, porque cuando llegaron las sequías habían cambiado los cultivos que resistían las sequías y se murieron los monocultivos de trigo, de arroz, y los indios pasaron hambre y pasaron hambre y pasaron hambre, y murieron entre 30 y 60 millones de seres humanos en la India por políticas económicas, no por bombardeos, ni más faltaba, que luego los hicieron. Murieron porque aplicaron políticas económicas a las que no les importaban los seres humanos. ¿Me das el siguiente? Y el siguiente, y el siguiente. Es que ya existía la fotografía, entonces nos quedaron registros. Dame el siguiente, por favor. No les importamos, tomarán lo que necesiten de nuestros territorios, poblaciones o comportamientos. El señor Moss, el señor de Meta, el señor de Google tomarán lo que necesiten. No les importamos. Les importan nuestros datos, les importan nuestras contribuciones, les importan nuestros videos y les importa nuestra indignación y nuestros desnudos en internet. No los míos, yo soy un tipo muy viejo y feo. Dale, por favor, el siguiente, brutalidad francesa en Vietnam. Esto fue ayer, señoras y señores. Esto fue la década del 60, ¿vale? De la civilización europea que ahora, o norteamericana, que ahora viene a vendernos una nueva forma de civilización. Esto es Francia en Vietnam, ¿vale? Dale, por favor, el siguiente. Aquí están las poblaciones bolivianas desplazadas hoy de los territorios que contienen el litio para que nuestras baterías funcionen, ¿vale? Entre nuestras baterías y el desplazamiento de poblaciones trabajadoras, indígenas o campesinas en Bolivia, hay una conexión. Para que funcione la inteligencia artificial está muriendo gente. ¿Me das el siguiente, por favor? Aquí están los niños otra vez en el maldito Congo belga,
en la maldita República Democrática del Congo, unos 40.000 niños trabajan como esclavos en las minas de coltan, cobalto y cobre de la República Democrática del Congo. De allí salen los minerales que se usan para fabricar los móviles, las tabletas y los portátiles que usamos en el resto del mundo. La inteligencia artificial también es hardware, también son átomos, no es pura nube, que la nube también tiene coltan, que la nube también tiene cobre, ¿no? Y ese cobre lo sacan niños esclavos que mueren en las minas. Yo creo que hace un par de meses ustedes vieron este derrumbe de esta mina en la que murieron trabajadores en el Congo belga. ¿Me das la siguiente, por favor? Aquí están los niños pesando su producto del día para recibir unos. Es de Amnistía Internacional, ¿vale? No es de Russia Today, ni es de Amnistía Internacional. Aquí están los niños, las fotografías de la miseria que sostiene nuestra felicidad de la inteligencia artificial. Dale el siguiente, por favor. Hay sangre en nuestras baterías. Lo dejo ahí. Hay sangre en nuestras baterías. El siguiente, por favor. Aquí están. Bueno, luego hay desechos de esa tecnología que van a parar a África. Cómo los desechos de nuestra ropa van a parar al desierto de Atacama en Chile. Es decir, estas tecnologías son terriblemente efímeras y cada vez que se nos rompe un celular o un computador mediante el cual usamos inteligencia artificial, ese celular va a parar a algún lado del sur planetario a contaminar nuestras aguas, a contaminar nuestro aire, y ahí tenemos alguna tipo de explicación de nuestras enfermedades. Dame el siguiente, por favor. Nos sacaron la sangre a nuestras comunidades indígenas. Ese tipo que aparece ahí es colombianito, sirviéndole al proyecto Genoma Humano, sacándole la sangre. Ahí está la dirección de YouTube en donde pueden consultar el vídeo. Se subieron a la Sierra Nevada, fueron a la Amazonía a sacar la sangre de nuestros pueblos indígenas para el proyecto Genoma Humano. Es decir, los datos nuestros ya los tienen. Los datos nuestros ya los tienen para crear las enfermedades que necesiten, para vendernos las medicinas que ellos creen que necesitamos. El profesor Reyes de la Universidad Nacional nos cuenta cómo en los años 50 se sintetizó el nitrógeno, el fósforo y el potasio. ¿Lo hizo quién? Estos tipos que se llaman Monsanto. Con eso las plantas crecieron rápidamente, pero no tuvieron defensas contra las malezas, contra los bichos, ni contra los hongos. Como esas plantas no tenían defensas, los hongos, los insectos y las plagas, los insectos y los hongos las atacaban. Ahí viene quién dio la solución: Monsanto, a través de fungicidas, herbicidas y plaguicidas que llegan a la comida, nos las comemos y nos enferman. Y cuando nos enferman, ahí viene quién nos vende la medicina: Bayer, Monsanto. Señoras y señores, el negocio es perfecto. El negocio es perfecto. ¿Me das el siguiente, por favor? Paso muy rápidamente por experiencias que hemos trabajado en el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Dame atrás. Estos son mujeres webcam. Hicimos un trabajo con mujeres trans webcam en Bogotá, y una de ellas, la lideresa, nos contaba cómo hoy, de las 10 mujeres trans webcam que más ganan dinero en el mundo, 7 ya son inteligencia artificial. ¿Vale? Porque en estos aspectos, digamos, como se mueve tanto dinero en la deep web y en estos negocios, es donde va más adelante la inteligencia artificial. Esto trae unos problemas no solo laborales, sino de privacidad, de que le pongan tu cara a una modelo webcam, en fin. Lo dejo ahí como ejemplo. Dame el siguiente. Este tipo, ¿no? ¿En cuánto tiene que entregar? En 4 minutos y medio, o lo joden. Ustedes saben lo que uno se revienta para entregar en 5 minutos, hacer en 5 minutos una entrega. Ustedes saben la inhumanidad que significa que yo, persona media del mundo que no quiere tocar la calle, que no quiere tocar la calle, llame y a la persona le toque pasar, recoger y entregarme antes de 5 minutos para no ser sancionado por el algoritmo. Esto es inhumano. Por supuesto que a mí me soluciona un problema en términos de pereza, en términos personales, pero genera unos problemas de invisibilidad,
de los trabajadores y las trabajadoras que se rompen el cuero en la calle para hacer una entrega a tiempo, para que el algoritmo no los sancione. ¿Me das el siguiente, por favor? Los trabajadores que están filtrando contenidos, porque el algoritmo no los filtra a todos, entonces están todo el día al frente viendo accidentes de tránsito para decidir si eso se queda o no se queda en la red. Viendo si la bomba puesta en Palestina se debe dejar en Facebook o no en Facebook. Ustedes saben lo que es pasar 8 o 9 horas frente a la pantalla viendo violencia en Palestina para decidir cuáles videos se quedan o no. Estos son problemas emocionales y mentales de los trabajadores y las trabajadoras. En el subglobal, dame el siguiente. El informe del relator de Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos, Phil Upston, lo que dice es que la inteligencia artificial y estos métodos de mejoramiento de la performance, del rendimiento, ¿saben para qué han servido? Para sacar viejos de la seguridad social y para llevar a la cárcel a los pobres. Para eso sirve el perfeccionamiento de la inteligencia artificial, para sacar viejos del sistema de seguridad social y para meter pobres a la cárcel mediante sistemas de reconocimiento facial. Lo han visto cómo persigue el ICE a los migrantes en Estados Unidos. No es sino tener el color de piel incorrecto para que el ICE le caiga a uno a la casa. ¿Y eso quién lo ha dado? La inteligencia artificial. Cómo se bombardea selectivamente. Como todo eso es pura y dura inteligencia artificial. Dame el siguiente, por favor. La IA es una realidad, es una afirmación tan ideológica como afirmar que la única forma de organización social es la economía de mercado. Las discusiones sobre IA no son discusiones técnicas, sino políticas. Les recomiendo La locura del solucionismo tecnológico, un regalo que me hizo hace años. ¿Sigues, por favor? No lo voy a leer, se los dejo ahí porque no quiero cansarlos. Bueno, leo un pedacito. Cuando la IA la definen marcas de consumo para la infraestructura empresarial, entonces son el marketing y la publicidad las que han predeterminado el horizonte. ¿Me das el siguiente y el siguiente, por favor? Yo lo dejo ahí. Acuérdense, Brasil, les recuerdo para quienes ya se olvidaron del caso. Unos tipos ahí, seguidores de Bolsonaro, se toman el Congreso brasileño, intentando dar un golpe de Estado para desconocer las elecciones. Esos tipos son juzgados y un juez de la República Brasileña los juzga. Y cuando los meten a la cárcel, estos tipos siguen publicando discurso de odio y señalando por aquello por lo cual estaban siendo juzgados. Ante lo cual el juez le dice a X que baje esas cuentas. X le dice no, el señor Moss le dice no, porque eso, por libertad de expresión, yo no puedo bajar esas cuentas. El juez le dice, señor, usted tiene que bajarlo o el sábado está fuera X. Y el señor Moss se le devuelve ya no al juez brasileño, sino al Estado brasileño y le dice, mire, hijo de puta, métase conmigo. Las comunicaciones del Estado brasileño las contrató el señor Bolsonaro con Starlink. Usted me baja X y yo dejo sin comunicaciones al Estado brasileño. Acuérdese lo que les pasó a los soldados ucranianos en el campo de batalla, que no me hicieron caso y yo les corté las comunicaciones. En medio del campo de batalla, los soldados ucranianos se quedaron sin comunicaciones y los rusos hicieron un baile con la carne de los soldados ucranianos. ¿Me das la siguiente, por favor? Así que Lessig nos dice que hoy el código es la ley. Podemos legislar lo que se nos dé la gana desde el Congreso de la República, con perdón del representante Uribe. Pero hoy esas coordenadas de decisión de lo que te gusta, de lo que me está permitido en materia de libertad de expresión, eso no se define en los Congresos nacionales. Eso se define fuera de nuestras fronteras por unos señores dueños de grandísimas corporaciones. Lo dejo ahí, sigue, por favor. El algoritmo determina la falta, gestiona el procedimiento y determina la sanción. Hemos trabajado con mujeres que entregan, venezolanas que hacen entregas en Bogotá y que el producto llega con el jugo regado y la sancionan por un mes. ¿Ante quién acude esta mujer? No tienes una jurisdicción nacional que te defienda. Es el algoritmo de Rappi el que decide si tú sigues trabajando, cuánto ganas, cuánto trabajo te mandan, cuánto no. Así que hay que tener cuidado y hay que ponerle control a estos
descomunales poderes privados. Dame el siguiente y ya voy